Buenas tardes, esto es El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. En Japón, Sanae Takaichi se impone en las elecciones generales. Según las proyecciones, el partido ultraconservador de la actual primera ministra y sus aliados aseguraron una mayoría de 2/3 en la Cámara Baja. En Reino Unido cae el jefe de gabinete de Keir Starmer. Se impone la pregunta ahora de si con su partida el primer ministro laborista podrá apagar las críticas por haber designado como embajador británico en Estados Unidos a un hombre vinculado con Jeffrey Epstein. Y en Venezuela, la ONG Foro Penal informa que 11 personas han sido excarceladas este domingo. Entre ellas, Juan Pablo Guanipa, uno de los dirigentes más cercanos a María Corina Machado. Una medida, como saben, en el contexto de las liberaciones prometidas por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Empezamos con noticias de Japón, donde la actual primera ministra Sanae Takaichi aseguró una amplia mayoría en la Cámara Baja al imponerse en las elecciones generales de este domingo que ella misma convocó de forma anticipada. Según el medio público japonés NHK, la coalición gobernante del conservador Partido Liberal Democrático y del Partido de Innovación de Japón habrían logrado 310 de los 465 escaños de la Cámara de Representantes. Previamente hablamos con Sergio Cesarín, coordinador de la maestría y del Centro de Estudios de Asia del Pacífico e India en la Universidad 3 de Febrero de Argentina, y le preguntamos qué reformas podrá impulsar el gobierno de Takaichi, contando ahora con una mayoría de 2/3 en el legislativo. Ese es el tema crítico de agenda, es uno de los puntos críticos de agenda. De hecho, sí, la postura de la Premier ha sido siempre congruente, coincidente con quienes postulan una revisión prácticamente completa de la Constitución de posguerra, que de alguna manera abra, como ya de facto, de hecho, se produce, de alguna manera abra mucho más, o permita ampliar mucho más el presupuesto de defensa, un presupuesto de defensa que históricamente reconocimos que rondaba el 1% del PBI de Japón, pero se presume que en el 2027 podría alcanzar el 2% del PBI, un mayor armamentismo, una mayor capacidad, como digo, endógena de producción tecnológica y de armamento que posibilite el resguardo de sus intereses marítimos y del área circundante de Japón. Repito, ahí los determinantes de seguridad y defensa en Japón están, que de alguna manera se ha visto cohibido, de alguna manera encorsetado, limitado durante la posguerra, prácticamente han sido dejados de lado, y toda esta manifestación de pragmatismo y de rápido avance en lo que es el rearme japonés es uno de los puntos críticos que la Premier se ha comprometido a llevar adelante y a desarrollar, y de hecho lo está haciendo, porque las estimaciones plurianuales de gasto de defensa, como dije antes, son de permanente aumento en los próximos 5 años. Bien, se abre un escenario en cierta medida parecido en Tailandia, donde, según los resultados provisionales, el partido del primer ministro en el cargo, Orgullo Tailandés, habría sido la formación más votada también en las elecciones generales anticipadas. Bien, Anutin Charnvirakul ha reivindicado la victoria en los comicios y ha declarado la posibilidad de formar una coalición para gobernar con el apoyo del Parlamento y reducir la inestabilidad política. En medio de la disputa con Camboya, su formación nacionalista habría conseguido 192 de los 500 escaños del Parlamento. Esto según información preliminar. El progresista Partido Popular ha reconocido el segundo lugar, mientras el histórico Futai quedaría en tercer lugar. En este momento nuestra gente nos ha dado más de lo que esperábamos, así que les debemos una fortuna a nuestros votantes y solo se lo recompensaremos trabajando al máximo para traerles todas las cosas buenas a ellos y a nuestro país. Bien, vamos a otro escenario electoral. En Portugal, según proyecciones, también el socialista António José Seguro ganó la elección presidencial frente al ultraderechista André Ventura. De hecho, el líder del partido Chega en el Parlamento, del candidato ultraderechista, reconoció la derrota ante los socialdemócratas, que se habrían impuesto de forma contundente en estos comicios. Si bien en el sistema político portugués el presidente no ostenta los principales poderes ejecutivos que recaen sobre el primer ministro, la elección sirve de termómetro para medir las distintas fuerzas. En esta jornada, además, 36.000 personas no pudieron acudir a las urnas debido al temporal que afecta a la península ibérica y tendrán derecho a expresar su voto el próximo fin de semana.
De Portugal vamos al Reino Unido, donde renunció Morgan McSweeney, jefe del gabinete del primer ministro Keir Starmer, tras asumir la responsabilidad por haber elegido para el cargo de embajador en Estados Unidos a Peter Mandelson, uno de los protagonistas británicos de los documentos de Epstein. Nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido, nos cuenta más. Aunque Morgan McSweeney renunció como el jefe del gabinete del gobierno británico, asumiendo toda la responsabilidad política por el nombramiento de Peter Mandelson como el embajador británico en Estados Unidos en 2024, expertos y diferentes sectores políticos, incluidos rebeldes laboristas, afirman que la credibilidad y la autoridad de Keir Starmer sigue muy golpeada. De hecho, partidos como Reform UK y los conservadores exigen que el propio Starmer dé un paso al costado y que asuma su responsabilidad porque nombró él mismo a Mandelson en este cargo, tal vez uno de los más importantes de la diplomacia, a pesar de que se sabía de esa amistad con Jeffrey Epstein, además de las renuncias previas de Mandelson a gobiernos laboristas y de que aquí en este país es conocido como el príncipe de las tinieblas. En su carta de renuncia, McSweeney, que es la mano derecha de Starmer, una baja para el gobierno del primer ministro y quien fuera el responsable del éxito electoral laborista en el 2024 y que llevó a Starmer a ser el primer ministro, dijo que la decisión de nombrar a Mandelson fue equivocada, ha dañado nuestro partido, nuestro país y la confianza en la política misma. El primer ministro ha aceptado y agradecido a Morgan McSweeney por su gestión en el gobierno. Y también se espera, además, aquí en el Reino Unido, que el gobierno publique pronto, tal y como lo ha prometido el primer ministro, todos los documentos que llevaron al nombramiento de Mandelson como embajador en Estados Unidos, incluso los WhatsApp personales y todas las conversaciones electrónicas. El Times reveló hoy que aunque Mandelson fue despedido, recibió una indemnización de unos $75,000 por ser despedido de su cargo como embajador británico. Y entre tanto, aún aquí en los pasillos del Parlamento se dice y en el país que el primer ministro ha comprado un poco más de tiempo para mantenerse en el cargo y que los rebeldes y los conspiradores esperan un par de meses, tal vez hasta mayo, para que en las elecciones locales, si el resultado es negativo para el laborismo, entonces inicien un proceso que puede remover a Starmer como primer ministro. Vamos hasta Venezuela. La ONG Foro Penal informa que el gobierno excarceló al menos a 11 personas este domingo. Entre ellas estaría el exconcejal de Baruta, Luis Somaza, de Voluntad Popular, o el opositor Juan Pablo Guanipa, uno de los dirigentes más cercanos a María Corina Machado. La noticia se enmarca en el proceso de liberaciones anunciado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la captura, recordemos, de Nicolás Maduro a manos de las fuerzas estadounidenses. Aquí estamos saliendo en libertad después de año y medio, 10 meses escondidos, casi 9 meses aquí detenidos. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante. Cambiamos a noticias de Medio Oriente porque la esperanza de los palestinos de salir de Gaza para recibir atención médica se ha transformado en frustración en menos de una semana. La reapertura del cruce de Rafah, cerrado por Israel desde 2024, no ha cumplido con el número de salidas prometidas. Mientras continúan las negociaciones sobre el desarme de Hamás y la retirada israelí de Gaza en el marco del proceso de cese el fuego mediado por Estados Unidos. Patricio Peralta tiene el informe. De la esperanza a la frustración. Amjad Abu Jedian, herido en la guerra, tenía previsto salir para recibir tratamiento médico el primer día de la reapertura del cruce de Rafah, hace una semana. Ese día solo salieron 5 pacientes. Ahmad sigue en Gaza y su condición empeora. Mi hijo resultó herido durante la guerra. Le insertaron una placa metálica en la pierna durante 1 año y medio. Nos dijeron que había que quitársela para evitar más daños. Actualmente sufre complicaciones y pérdida ósea.
En los primeros 4 días, solo 36 pacientes pudieron salir, cuando se había acordado la salida de 50 pacientes diarios con 2 acompañantes. Para el viernes, el cruce volvió a cerrar hasta este domingo por problemas operativos. Son casi 20.000 personas en Gaza que necesitan recibir atención médica. Los que han podido cruzar denuncian retrasos y malos tratos por parte de las autoridades de Israel, mientras que la ayuda también tiene inconvenientes para entrar. Tengo provisiones de Egipto que hemos intentado entregar a Gaza 7 veces, pero cada vez me devuelven, alegando que la mercancía que llevo es turca. Mientras tanto, continúan las negociaciones sobre el desarme y las garantías de seguridad. Un alto funcionario de Hamas afirmó que es complicado llevar a cabo el desarme de la organización, como se acordó dentro del plan de Trump. En el contexto de que nuestro pueblo aún se encuentre bajo ocupación, hablar de desarme es un intento de convertir a nuestro pueblo en presa fácil, facilitando su eliminación por parte de Israel. La próxima semana, el primer ministro de Israel se reunirá en Washington con Donald Trump, mientras que la Junta de la Paz tendrá su primera reunión el próximo 19 de febrero, un evento que servirá también como conferencia de recaudación de fondos para la reconstrucción de Gaza. Mientras tanto, en Irán, el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, insistió este domingo en que su país no aceptará la exigencia de Estados Unidos de acabar con su programa nuclear, que, recordemos, Teherán reivindica para fines civiles. Al mismo tiempo, el canciller reconoció que no queda otra opción que seguir dialogando con Washington mientras Donald Trump mantiene la amenaza de una intervención directa contra el país. La imposición de nuevas sanciones y acciones militares plantea dudas sobre la seriedad y la disposición de la otra parte para llevar a cabo negociaciones genuinas. Estamos siguiendo de cerca la situación, evaluando todas las señales y decidiremos si continuamos las negociaciones. Y en Líbano, al menos 2 personas han muerto víctimas del derrumbe de un edificio en Trípoli, en el norte del país, según informan medios locales. El presidente Joseph Aoun ordenó la movilización de los servicios de emergencia para asistir en las labores de rescate y ofrecer refugio a las personas afectadas. El incidente ocurre pocas semanas después del colapso de otro edificio en la misma ciudad, donde, según Amnistía Internacional, miles de personas viven en estructuras inseguras, agravadas por el terremoto que afectó a los territorios vecinos de Siria y Turquía en 2023. Vamos a Estados Unidos porque este sábado renunció el director ejecutivo y también editor del diario The Washington Post, propiedad, recordemos, de uno de los hombres más ricos del mundo. Hablamos de Jeff Bezos, que esta semana ordenó despidos masivos en este histórico periódico. Después de que 300 periodistas fueran despedidos del diario a principios de semana, el director ejecutivo y editor del Washington Post, Will Lewis, anunció su salida el sábado en un correo electrónico, en el que agradecía al multimillonario y propietario Jeff Bezos y alababa su liderazgo antes de reconocer los recortes. Durante mi mandato se han tomado decisiones difíciles para garantizar el futuro sostenible de The Post, de modo que pueda seguir publicando durante muchos años noticias imparciales y de alta calidad para millones de clientes cada día. Entre los 300 periodistas despedidos del diario se encontraba toda la sección de Medio Oriente y su corresponsal en Ucrania, además de periodistas de las secciones internacionales, deportes, gráficos y noticias locales. Los diarios han perdido tanto ingresos como suscripciones en la última década ante la irrupción y competencia con las redes sociales y la caída en las suscripciones impresas e ingresos por publicidad y el cambio en los patrones en formatos de consumo de información. El jueves, cientos de personas, entre ellas miembros del personal, protestaron frente a la sede del diario. Estos despidos son vergonzosos. La cuarta persona más rica del mundo, Jeff Bezos, es propietaria del Washington Post. Podría seguir dirigiéndolo con pérdidas durante el resto de su vida, pero se niega a hacerlo. Tanto Bezos como Lewis han sido duramente criticados por interferir en los procesos editoriales del diario. Además, se les considera complacientes con el presidente Donald Trump. En 2024, el Post perdió alrededor de $100 millones después de que Bezos bloqueara su respaldo a Kamala Harris en la carrera presidencial y 250.000 suscriptores digitales abandonaron la publicación. Con este reporte despedimos esta edición informativa. Recuerden que pueden ampliar todas estas y más noticias en nuestra página web france24.com. Muchísimas gracias por su atención. Nosotros nos despedimos por este domingo.